El sol nacía sobre Jerusalén, pero esa mañana los rayos no traían paz. En lo alto del monte, los muros del templo resplandecían como oro, pero en sus entrañas algo oscuro se cocinaba. Zacarías, hijo de Berequías, sacerdote del Altísimo, caminaba lentamente entre los atrios. Su túnica blanca ondeaba al viento y su mirada era firme, como si supiera que su voz sería la última verdad dicha en ese lugar. Los hombres lo observaban desde las sombras, algunos con temor, otros con odio. Desde días atrás, Zacarías había alzado la voz contra la corrupción que invadía el corazón de Israel. En el templo sagrado se comerciaban falsedades, se traficaba justicia, se ofrecían sacrificios sin alma. Y él, como profeta, se había atrevido a denunciarlo todo en público, en voz alta, frente a todos. «Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados», gritaba Zacarías desde el pórtico oriental. «No será sangre de corderos la que lave este altar, sino la sangre del justo». Su eco se quebró contra las columnas. Algunos se taparon los oídos, otros afilaron sus cuchillos. En el consejo secreto los ancianos se revolvían incómodos. «Ese hombre traerá fuego», dijo uno. «Ese hombre traerá rebelión», dijo otro. «Entonces, ese hombre debe morir», dijo el sumo sacerdote, cerrando el puño sobre la mesa de cedro. Aquel día Zacarías entró al lugar santo, no con incienso, sino con una sentencia. Y justo cuando alzaba su voz por última vez, las columnas vibraron cuando Zacarías gritó: «El Señor ha visto vuestros corazones podridos, ha contado cada moneda robada, cada sentencia injusta, cada mentira vestida de piedad. No escaparán a su juicio». La sala quedó helada. Nadie se atrevía a respirar. El anciano sacerdote parecía transfigurado. No hablaba como hombre, sino como trueno. Las antorchas parpadeaban. Algo en el aire pesaba más que el incienso. Entonces, desde los pasillos ocultos, 6 hombres vestidos de lino aparecieron. No llevaban fuego ni instrumentos de adoración. Llevaban cuchillos. «Por orden del consejo», murmuró uno sin mirar a los ojos de nadie, «por el bien de la nación». Zacarías dio un paso atrás, no de miedo, sino de firmeza. Elevó su mirada al cielo, donde los querubines dorados lo observaban desde el velo del santuario. «Padre, en tus manos entrego mi voz». La multitud del templo comenzó a dispersarse, pero algunos se quedaron, mirando desde los pasillos, escondidos entre columnas, observando cómo los hombres rodeaban al profeta. Uno de ellos levantó la daga. «Calla de una vez, Zacarías». «No puedo, no mientras las piedras mismas clamen justicia». Y entonces el primer golpe. Rápido, silencioso, preciso, pero no bastó. Zacarías se mantuvo de pie. Su sangre manchó el suelo de mármol. «Por esto seréis juzgados», alcanzó a gritar. Y el segundo golpe llegó, luego el tercero, uno tras otro, hasta que el cuerpo cayó al pie del altar. Los querubines del velo dorado lo vieron todo. Las cortinas se estremecieron. La sangre se filtró entre las grietas antiguas de la piedra. Y mientras moría, una voz invisible llenó el templo. «Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías». Un silencio sepulcral se apoderó del templo. No era el silencio sagrado de la adoración, sino uno cargado de culpa, miedo y presagio. La sangre de Zacarías seguía caliente, deslizándose lentamente por las piedras del altar. Los 6 verdugos se miraron entre sí. Esperaban alivio tras el acto, pero solo sintieron un peso mayor en el alma. Uno intentó limpiar la sangre con su manto. Otro vomitó detrás de una columna. El más joven cayó de rodillas y empezó a llorar. «Nadie debe saber esto», gruñó el mayor con los ojos encendidos de nerviosismo. «Sellad el templo, barran las huellas, haced que parezca una caída». Pero ya era tarde. El cielo había visto. El altar había absorbido el crimen y la tierra comenzó a reaccionar. Ese mismo día, una grieta invisible se abrió en los cimientos del santuario. Nadie la notó,
pero en el mundo espiritual un registro fue escrito con fuego. Un anciano justo que pasaba por el atrio alzó la mirada. Sintió que algo sagrado había muerto, no solo un hombre, sino la presencia. «El espíritu se ha entristecido», susurró, y rompió su túnica en señal de duelo. Y esa noche, mientras los asesinos dormían inquietos en sus casas, uno de ellos tuvo una pesadilla. Soñó con Zacarías de pie, aún cubierto de sangre, mirando fijamente. «¿Creíste que la sangre de los justos no tiene voz?». El joven despertó empapado en sudor. Fuera de su casa el viento ululaba con fuerza extraña, y sobre el cielo de Jerusalén un relámpago cayó, sin lluvia. Y fue entonces que comenzó la maldición. A la mañana siguiente, algo había cambiado en Jerusalén. Los mercaderes del templo sentían sus monedas más pesadas, como si ardieran al tacto. Los animales del sacrificio se inquietaban sin motivo, balando hacia el altar con espanto. Los sacerdotes comenzaban sus ritos, pero el incienso ya no subía como antes. El humo se dispersaba en el aire, sin dirección, como si el cielo hubiese cerrado sus oídos. Pero lo más inquietante ocurrió al pie del altar. La mancha de sangre no se secaba, ni con agua, ni con vino, ni raspando la piedra con cuchillos. Aquella sangre se aferraba al mármol como si tuviera voluntad, como si gritara en silencio. Uno de los levitas en secreto dijo con temor: «Es como la sangre de Abel. Clama desde la tierra». El sumo sacerdote mandó sellar el lugar con nuevas piedras, mandó ungirlo, mandó callar, pero ya corrían rumores, en las calles, en las casas, en los susurros de medianoche. Zacarías fue asesinado en el templo, en el altar de Dios, y su sangre está viva. En los días siguientes, uno a uno, los 6 verdugos empezaron a caer. El primero enfermó de forma inexplicable. El segundo se ahogó en un pozo, aunque sabía nadar. El tercero gritó que Zacarías lo perseguía antes de lanzarse desde una muralla. Quedaban 3, y uno de ellos fue al desierto a buscar respuestas. Allí encontró a un hombre vestido de piel de camello, alto, salvaje, de voz firme. Juan, el hijo de Zacarías. «¿Tú eres el hijo del asesinado?», preguntó el verdugo temblando. Juan no respondió al principio, solo lo miró, fijo, como si pudiera ver el alma. «La sangre de mi padre fue derramada en el altar, pero no fue en vano. Porque se aproxima uno cuyo juicio hará temblar templos». El desierto se volvió mudo. Juan Bautista miraba al asesino como si el juicio ya estuviera dictado. «Tú mataste a mi padre», dijo con calma feroz, «pero yo no vengo con cuchillos. Vengo con agua, a preparar el camino del que viene con fuego». El verdugo cayó de rodillas. «Perdóname, no sabíamos. Fue el consejo, fue el miedo». Juan cerró los ojos y con voz profunda que parecía no ser solo suya, declaró: «La sangre de los profetas no será olvidada. Desde Abel hasta Zacarías, todos ellos serán vengados, no con espada sino con verdad, y el Hijo del Hombre los reclamará en su juicio». El hombre huyó. Nunca regresó a Jerusalén. Se dice que su lengua se pudrió en su boca y que sus ojos vieron visiones hasta perder la razón. Mientras tanto, en la ciudad santa, algo se gestaba. Un murmullo recorría las calles como una brisa profética. Un Mesías viene. Uno que limpiará el templo con látigos, que desenmascarará la hipocresía, que hablará con la misma voz que Zacarías, pero más fuerte. La sangre del sacerdote asesinado seguía sin secarse. Incluso, algunos afirmaban verla palpitar bajo la piedra. Los peregrinos se detenían frente al altar y murmuraban oraciones nerviosas. Los niños preguntaban: «¿Por qué hay una mancha roja allí?». «Shh, no hables de eso», decían los mayores. «No invoques su nombre». Pero el nombre se esparcía, en el norte, en Galilea, en las sinagogas,
y un joven carpintero de Nazaret lo escuchó. Zacarías. Lo dijo en silencio, y en su corazón se encendió el primer fuego. Pasaron los años. Jerusalén seguía su curso, adornada de rituales vacíos, vestida de santidad aparente. Pero la sangre de Zacarías seguía allí, como una herida abierta en la piedra del altar. Y entonces, él llegó. No con ejército, no con corona, no con espada. Llegó con mirada de fuego, palabra como martillo, y un látigo trenzado por sus propias manos. Jesús de Nazaret entró al templo y lo recorrió como quien mide el corazón de un moribundo. Su rostro era sereno, pero sus ojos ardían como tormenta contenida. Vio cambistas en los patios, vio palomas enjauladas, vio oro cambiando de manos, y vio la mancha, la sangre de Zacarías. Se detuvo, la contempló, cerró los ojos y murmuró: «Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones». Entonces levantó el látigo. El sonido del cuero rompiendo el aire fue como un trueno. Las mesas volaron, las monedas rodaron como juicio desatado. Los animales huyeron, los mercaderes gritaron. Nadie pudo detenerlo. Jesús gritó desde el centro del templo: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en un mercado sangriento». Los ancianos del consejo lo vieron y supieron. Supieron que él sabía. Supieron que lo que Zacarías comenzó, este hombre venía a terminarlo. «Ese es el que Juan anunciaba», susurró un escriba. «El fuego detrás del agua». Y mientras Jesús se apartaba, su túnica blanca pasó sobre la mancha del altar. Por un instante, la sangre desapareció. Pero no era que la mancha se había ido, era que otra sangre ya venía en camino. El eco del látigo todavía retumbaba en las columnas del templo cuando el consejo se reunió. Otra vez. Ya no discutían en voz alta, hablaban entre dientes como serpientes envenenadas. «Ese nazareno ha tocado el altar, ha mencionado a Zacarías sin decir su nombre. Sabe, y si sabe, debe morir». La misma decisión, el mismo patrón. El mismo veneno que mató al profeta ahora apuntaba al Mesías, pero esta vez no sabían que estaban cavando su propia tumba espiritual. Jesús siguió predicando, sanando, perdonando, pero también profetizando. Y en uno de sus discursos dejó caer la sentencia que unió el principio con el fin. «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el santuario y el altar». Mateo 23:35. No fue una simple frase, fue un martillo sobre el consejo. Los rostros palidecieron. Algunos recordaron al anciano bañado en sangre, recordaron su grito, recordaron sus ojos. «¿Cómo puede saberlo?», dijo uno. «Porque es el Hijo», gritó otro, pero fue acallado con bofetadas. Entonces decidieron sellar la historia, matar la verdad. Pero no sabían que esta vez el altar no sería manchado con la sangre de otro profeta, sino con la sangre del Hijo de Dios. Una cruz fue preparada, un juicio manipulado, un pueblo manipulado. Jesús fue llevado fuera de la ciudad, y mientras los clavos rompían sus muñecas, el altar de Jerusalén temblaba porque entendía. El justo estaba siendo asesinado, otra vez, pero esta vez, voluntariamente. El cielo se oscureció al mediodía. No era eclipse, era juicio. Jesús colgaba del madero, fuera de la ciudad, pero el templo sentía cada latido. Las piedras crujían bajo los pies de los sacerdotes. Las cortinas se agitaban sin viento, y la sangre seca de Zacarías comenzó a humedecerse de nuevo, como si respondiera a la sangre nueva que caía desde el Gólgota. Entonces ocurrió. En el instante exacto en que Jesús gritó: «Consumado es». El velo del templo se rasgó, de arriba a abajo, no por manos humanas, sino por juicio divino. Los sacerdotes cayeron de rodillas, el altar tembló, las lámparas se apagaron, y la mancha que durante años
resistió todo intento de limpieza, desapareció. No fue borrada, fue absorbida, porque el sacrificio del justo mayor, del Hijo, del Cordero, fue aceptado. En ese momento todos los profetas asesinados, todos los justos callados, toda sangre inocente, desde Abel hasta Zacarías, halló justicia, no por venganza, sino por redención. Un terremoto sacudió la ciudad, las tumbas se abrieron, los muertos justos caminaron por las calles, y entre ellos uno fue visto de pie, vestido de blanco. «¿Es ese Zacarías?», murmuró una anciana. Él no dijo nada, solo miró al templo y sonrió, porque por fin la sangre habló más fuerte que la espada. Pasaron los días. El templo volvió a abrir sus puertas, las rutinas regresaron, las túnicas blancas ocultaban rostros manchados de duda, pero algo era distinto. Los sacrificios se sentían vacíos, el incienso no subía como antes. El altar, aunque limpio, parecía mudo. Hasta que empezaron los rumores. Un muerto ha resucitado. El Nazareno vive. Fue visto en Galilea. Comió con ellos. Ascendió al cielo. Y con cada nuevo testimonio, la herida vieja de Zacarías ardía menos. Su muerte ya no era un reclamo de justicia, sino una pieza dentro del plan eterno. Los seguidores del Cristo, hombres simples, pescadores, mujeres valientes, comenzaron a predicar, no en templos, no con incienso, sino con fuego en el corazón, y dondequiera que iban, contaban dos historias inseparables: la sangre del justo que fue asesinada en el templo, y la sangre del justo que voluntariamente se entregó para redimir incluso a los asesinos. Zacarías gritó desde el altar, decía Pedro, pero ahora su sangre no clama venganza, clama perdón. Y así, entre persecuciones, milagros y testimonios, el nombre de Zacarías fue honrado, no con venganza, no con estatuas, sino con vidas transformadas, porque su sangre sembró el principio, y la sangre del Cordero recogió la cosecha. Muchos años después, el templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. Roma lo incendió, pero fue Dios quien permitió que cayera, porque el altar terrenal, manchado por sangre inocente, ya había cumplido su ciclo. El nuevo altar no era de piedra, era de carne, era el corazón de cada creyente redimido. Zacarías, el sacerdote asesinado, fue el último justo sacrificado en el antiguo pacto. Su muerte selló la era de los profetas. Jesús, el Hijo, fue el primero del nuevo pacto. Su sangre inauguró el reino eterno. Desde entonces, cada vez que alguien se arrodilla para pedir perdón, cada vez que se proclama la verdad sin temor, cada vez que un justo es perseguido y no retrocede, Zacarías vive y su voz resuena, no como grito de dolor, sino como himno de victoria. La sangre del justo no fue olvidada. El altar no quedó impune. El templo ya no es de piedra, es eterno. Y si alguna vez visitas Jerusalén y pasas cerca del antiguo monte, puede que escuches un susurro en el viento, entre las ruinas. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, todas han sido redimidas.